Filtran fuerte audio donde Arena y el FMLN preparan ataque para destruir al presidente Nayib Bukele. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal informativo Quiero El Salvador. El día de hoy, como siempre, les traemos un nuevo video cargado de mucha información muy importante y la más destacada para ti. El día de hoy, mediante una cuenta de Twitter, filtraron un audio donde Arena y el FMLN junto con el fiscal general de la República, donde planean un ataque hacia el presidente Nayib Bukele, donde pretenden destituirlo de su cargo en medio de esta pandemia. Mantengámonos informados y si lo hacen, actuemos para salir a defender al presidente. No sabemos si este audio es real o falso, pero igual siempre estaremos pendientes. A continuación les dejo el audio. El Estado justamente en este momento se está gestando. El día de mañana el fiscal general pretende presentar la denuncia para que se haga el antejuicio en contra del presidente de la República para sustituirlo del cargo, para destituirlo del cargo. En este momento se está poniendo caliente la situación en El Salvador. Es bueno que ustedes lo sepan y lo empiecen a comentar ya, porque hay que saturar las redes, por lo menos hay que saturar las redes diciéndole a la NET, a FUSADES, al fiscal general, a los diputados y a la Sala de lo Constitucional y a todas las plumas pagadas que se han alineado, además los medios de comunicación, que se abstengan de jugar con fuego, porque el pueblo se va a levantar. Entonces yo les hago llegar en este momento el mensaje. Ya hay reuniones de emergencia para decidir cómo se... Diputado Alfa regaló este cheque de todo su salario para hacer esta impactante obra en El Salvador. El diputado Alfa Arturo Magalla hizo entrega de alimentos y productos de primera necesidad a 150 familias. Dijo que dicha donación la realizó gracias a la disposición de todo su salario, el cual es de 4.100. Dicho cheque lo endosado para comprar alimentos. La meta que se ha propuesto es de beneficiar a 2.000 familias. Iniciamos con la entrega a primeras 150 familias, quienes recibieron sus alimentos producto de la donación de mi salario. No se trata de presumir, se trata de hacer conciencia a todos los demás diputados de que ahora es cuando debemos demostrar que lo que importa es nuestra gente. Las imágenes a continuación. Vaya, es el hombre, ahí anda, no. Vamos a ver, señor. No se vaya, que ya viene más. La primera dama mandó a construir la vivienda de una abuela que se le había incendiado. Le ayudó con estos víveres. A través de las redes sociales se conoció el triste caso de una ancianita de 78 años de edad, a quien lamentablemente se le incendió su casita y le tocó dormir en la calle sentada en una silla. La ministra Michelle Sol ordenó a su equipo del Ministerio de Vivienda a trasladarse al lugar y se le llevó una bolsa de alimentos enviados por la primera dama. Este día uno de los equipos de Vivienda y Bienestar SB se está desplazando hacia el lugar. Lleva lo necesario para la construcción de una vivienda provisional y víveres de parte de la primera dama. Cuando la emergencia termine, realizaremos las gestiones para una permanente, escribió en su cuenta de Twitter Michelle Sol. A continuación te dejamos las imágenes.
Nayib Bukele les dice esto a los de Arena: cada quien cosecha lo que siembra. El diputado Norman Quijano criticó que el mandatario pretenda dar órdenes a los alcaldes del país. El presidente de la República, Nayib Bukele, acusó al partido Arena de obedecer a órdenes de sus financistas, luego que el diputado Norman Quijano criticara que hay un abuso de poder de Casa Presidencial que autoriza a los alcaldes del país a tomar medidas para prevenir el coronavirus. Según Nayib Bukele, los diputados de Arena atacan y amenazan a sus propios alcaldes, quienes tienen que darle la cara a la población, y ello lo mete en una encrucijada: o servir al pueblo o a su cúpula, manifestó el mandatario. Al final cada quien cosecha lo que siembra, agregó. Quijano, quien además ha sido alcalde de la ciudad capital en 2 ocasiones y presidente Instituto Salvadoreño del Desarrollo Municipal, manifestó que los funcionarios públicos no tenemos más atribuciones de las que señala la ley. Así reaccionó a la autorización que el jefe de Estado dio a todos los alcaldes del país a tomar medidas en los municipios para cercar al coronavirus. Pero Quijano fue más allá y denunció que en el país se ha estado violando el Estado de Derecho y se están tomando medidas de forma arbitraria. El diputado no dudó en acusar directamente al presidente Nayib Bukele de arrogarse medidas más allá de sus funciones. El señor Nayib Bukele dice en tuit que autoriza. Él no tiene por qué autorizar. En todo caso, será el Comité de Protección Civil Departamental, pero el presidente no puede autorizar esas cosas. Aquí se está violentando el Estado de Derecho en cada tuit que surge de Casa Presidencial, dijo Quijano. Las declaraciones de Quijano surgen luego que Nayib Bukele autorizara a establecer medidas de control y circulación para prevenir el contagio del COVID-19. La autorización tuvo eco en varias alcaldías que han atendido al llamado, incluyendo la Municipalidad de Arena de San José Villanueva. El mandatario aclaró que todas las medidas que adopten los municipios deberán ser avaladas por la Comisión Municipal de Protección Civil. Asimismo, el Ejecutivo manifestó que la Policía Nacional Civil se ha puesto a la orden de las alcaldías para acatar las medidas de contención. Se autoriza a los 262 alcaldes, si la Comisión de Protección Civil Municipal lo aprueba por unanimidad, a establecer medidas de control de circulación adicionales para combatir el contagio. La PNC, destacada en cada municipio, colaborará con su cumplimiento, detalló el presidente desde su cuenta de Twitter. Además, las medidas solo podrán ser adicionales a las ya establecidas en el Decreto Ejecutivo 19, que son de obligatorio cumplimiento en todo el país. El mandatario salvadoreño aseguró que hay intereses para que se propaguen los contagios del COVID-19. Es claro que hay sectores de poder formal y fáctico interesados en incrementar los contagios. No es la primera vez que sacrifican vidas humanas para lograr objetivos políticos, mencionó. Nayib Bukele hizo un llamado a todos los ediles a trabajar para evitar que se den más contagios locales. Alcaldes, ustedes responden a sus poblaciones, demuestren que desean cuidarlos y protegerlos, dijo.